Muy buenas noches a todos, a todas quienes nuevamente nos acompañan a través de nuestro Facebook Live. Hoy día, lunes 15 de febrero, con un tremendo invitado. Íbamos a estar el día viernes conversando, pero por razones de agenda de ambos no pudimos encontrarnos, pero contento de presentar hoy día a Rodrigo Poblete, abogado, experto en Derecho Constitucional y un joven maulino que es candidato a representarnos en la Convención Constitucional por el Distrito 17, que involucra la provincia de Curicó y la provincia de Talca, y con el cual queremos conversar con él de cosas muy interesantes, muy atingentes, como el derecho a la vivienda, pero por sobre todo también preguntarle a Rodrigo qué es lo que lo motiva a poder representarnos como maulinos en esta Convención Constitucional. Convención Constitucional, constituyentes que se elegirán el día domingo 11 de abril, junto a los gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, y concejales y concejales. Bienvenido, Rodrigo, a este espacio de Facebook Live. Hola, hola, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Bueno, y efectivamente nos interesaba mucho poder tener esta conversación contigo a partir de tu experiencia y de tus propuestas también, que sí o sí tienen una relación con el debate que va a iniciar el país en el proceso constituyente. Bueno, yo me postulo a la Convención Constitucional porque es un tema que a mí siempre me ha interesado. Eh, lo hemos promovido desde que era estudiante. Siempre la convicción, y tú lo conoces, siempre la convicción ha estado en que Chile, la matriz de sus dificultades para avanzar en la solución de la agenda social o de los problemas que se han planteado, tiene que ver con los cerrojos y con los obstáculos que nos pone la Constitución vigente para poder tomar decisiones y avanzar en esas materias. Así que queremos poner a disposición del Maule la experiencia, las ganas, la juventud, eh, y representar, yo siempre digo, las vivencias maulinas. Es una oportunidad en que la región del Maule puede escoger constituyentes con arraigo en el territorio, con arraigo en la región, en sus comunas, en sus provincias, eh, y desechar totalmente los turistas electorales. O sea, sería un error histórico que la región optara por rostros conocidos, ciertos mediáticos, exministros, experiodistas, no sé. Así que la idea es que nos peguemos el cacho y empecemos a escoger gente que pueda representar nuestras experiencias en esta tarea tan histórica. Rodrigo, sin lugar a dudas, lo que se tomó la agenda la semana pasada, y lo hemos manifestado, lo hicimos en un punto de prensa con nuestra candidata a gobernadora Cristina Bravo, con la senadora Rincón, el tema de la vivienda. Vimos cómo miles de familias en el Maule quedaron absolutamente frustradas y molestas porque solo se asignaron 162 subsidios de más de 12.000 postulaciones en el Maule. Maule, una región consumidora de subsidios habitacionales, donde existen más comités habitacionales organizados, tanto en el mundo urbano como rural de Chile, y que ve con frustración como en el último llamado del 2020, en un llamado desprolijo, carente de mucha información, sus sueños quedan frustrados. Y luego también aparece ahí que casi siempre se discute respecto a la nueva constitución los derechos sociales garantizados en educación, en salud, la discusión de pensiones. Pero hablemos de vivienda. ¿Cómo podemos hacer de que los derechos sociales garantizados para alguien que nace en este territorio puedan consagrarse en la nueva constitución? Sí, bueno, es efectivamente un tema que nos interesa. Nosotros estos días estuvimos publicando en nuestras redes sociales algunos diagnósticos, algunas gráficas, de manera de poder ilustrar la relevancia del problema vivienda a nivel país, por supuesto, pero es un problema que tiene significancias especiales en nuestra región. Ahí está el dato este que tú mencionabas, de la proporción de subsidios asignados versus las familias que lo requieren, que son el universo de postulantes, y sin considerar que hay muchas más familias que ni siquiera llegan a postular porque no tienen la intermediación, la asesoría para hacerlo. O sea, si tomamos en cuenta que hay una cifra oculta ahí también de familias que requiriendo el subsidio no postulan, entonces la proporción es más terrible. En esa línea nosotros hemos resaltado el tema vivienda
como un elemento a considerar en la formulación del catálogo de derechos, porque nos parece que la vivienda es el espacio vital, ¿cierto?, donde las personas desarrollan su personalidad, sus relaciones familiares, sus proyectos de vida, es ese espacio donde las personas se sienten protegidas, donde pueden desarrollar su creatividad, su perspectiva de vida en el fondo, y si en el fondo la vivienda no está considerada como un derecho, sino que está al mismo nivel de otras mercancías, tenemos un problema ahí de enfoque. Es muy difícil ponerse a conversar con personas que no tienen garantizado el espacio mínimo vital y ponerse a conversar con ellos sobre otros derechos, sobre garantizar otro tipo de derechos sociales. Eh, y en eso yo creo que hay experiencias buenas y malas sobre lo que se puede hacer a nivel constitucional en materia de vivienda. A nosotros nos parece que debe estar reconocido como un derecho. Eh, yo me refiero al derecho a la primera vivienda, pero no solo a la vivienda a seca, sino que con algunos elementos, algunos contenidos mínimos asegurados en la Constitución, de manera que ordene a que la legislación, las políticas públicas, se estructuren sobre ciertos principios que hoy están completamente ausentes. Bueno, y eso tú lo conoces mejor que yo, digamos, por tu experiencia eh, en el MIMBU, ¿cierto? En Chile no hay ningún mínimo en esta materia. Tocayo, pero ¿se puede garantizar el derecho a la vivienda en la Constitución? ¿Se puede garantizar que las familias que nazcan en este territorio van a tener facilidades o derechos sobre eso? Tenemos experiencias, bueno, en Latinoamérica, Chile y Perú son los únicos dos países que no garantizan el acceso a la vivienda ni a nivel constitucional ni a nivel legal, de manera expresa. Se dice que en Chile estaría reconocido en virtud de los tratados, pero el texto nuestro propio no lo contiene. El resto de los países de América Latina tienen distintas formulaciones, pero hay un ejemplo en la Constitución de Portugal, que es un país que uno tiene que mirar con atención en varias cosas, en materia de descentralización, de régimen de gobierno, pero también en cómo formula el derecho a la vivienda. Y ahí Portugal dice, mire, las familias tendrán derecho, ¿cierto?, a una vivienda digna que garantice al menos acceso a ciertas condiciones de habitabilidad, a ciertos servicios, que garanticen aspectos básicos para la vida de las personas, pero le entrega el mandato al legislador y a los gobiernos de desarrollar políticas habitacionales estructuradas sobre principios que la Constitución establece como básicos. Entonces no estamos diciendo que la Constitución nos va a resolver el problema del déficit habitacional, pero ordenaría en materia pública, ¿cierto?, las decisiones que se adoptan. ¿Por qué? Porque hoy si el Estado, por ejemplo, quisiera eh, tomar decisiones sobre qué ocurre con los suelos de los centros de las ciudades, que en general están subutilizados, el Estado no puede hacer mucho porque se superpone con el derecho de propiedad y todos los atributos que tiene el derecho de propiedad, ¿no? En cambio, tenemos países en los cuales, por ejemplo en Francia, si hay terrenos baldíos en el centro de las ciudades y transcurre cierto periodo de tiempo sin que los propietarios hagan algo con ese terreno, se empieza a aplicar un impuesto a ese terreno vacante. O en Alemania, si los terrenos del centro están tirados por muchos años, por mucho tiempo, se empiezan a entregar esos terrenos en comodato a organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, o a servicios públicos. Entonces, en nuestro sistema, el Estado hoy no tiene herramientas para hacer nada respecto de estos terrenos que están botados desde el terremoto, nosotros los vemos aquí en Talca, y que están entregados ¿a qué? A la especulación inmobiliaria. ¿Qué ocurre con esos terrenos? Estamos esperando a ver cuánto más paga una inmobiliaria por ese terreno. Y pueden estar 10, 15, 20 años, manzanas completas, abandonadas en los centros de las ciudades, sin que el Estado pueda hacer nada respecto de ello.
¿Ya? Pero Y estarías esto de no tiene que acuerdo, ver con ir a quitar el terreno, expropiarlo, sino sí. que establecer estímulos, impulsos. ¿Pero estarías de acuerdo, por ejemplo, que el Ministerio de Vivienda volviera a tomar ese rol histórico, por ejemplo, de que sean ellos los propios agentes de conformación de comités y que pudieran garantizar, por ejemplo, con terminar con algo, con un negocio que son las entidades patrocinantes, la EGI, donde el Estado les paga a las entidades patrocinantes para que asesoren una materia que debiera ser garantizada por el Estado? Lo dice aquí Gabriela Nieves, dice, hay mucha desinformación sobre los diferentes tipos de subsidios, dónde ir, qué se necesita, los supuestos, o sea, como que sienten que no hay una voluntad real del Estado de poder ayudar. Y tú tocas un punto que es elemental. Una cosa es el déficit de vivienda y otra cosa es la calidad en la cual, en el caso del Maule, hay más de 100.000 viviendas que tienen que nivelarse en términos de calidad. Eso lo digo en términos de ampliación, en mejoramiento, pero por sobre todo también una cantidad no menor de viviendas que tienen que ser regularizadas. El gran problema que tienen las familias hoy día en el Maule es que muchas no pueden postular a los distintos subsidios porque no tienen regularizada su situación más allá de la ley del mono y otra. Mm. Pero es fundamental para ti entonces representar a los maulinos, a esta zona del país donde más organizaciones existen al respecto. Mira, a mí me parece que la lógica del Estado subsidiario se expresa en todo orden de cosas. Eh, este Estado que ha delegado en particulares eh, la coordinación y la prestación de tareas que son públicas, se reproduce en todo tipo de cosas. Una son estas empresas que se han constituido para patrocinar, para asesorar, en el fondo para enredar las postulaciones a subsidios. Eh, y eso tiene, perdonando la similitud que voy a hacer, pero tienen las mismas lógicas que hay detrás de todos los programas en que el Estado le entrega a privados esas gestiones. El Estado le paga a esos privados por ciertos números, por ciertas métricas, por ciertos compromisos, pero no se miden otros elementos no cuantitativos. Y en el fondo sabemos que la motivación de esas entidades para prestar este servicio no es cumplir un rol público, sino que es obtener una legítima ganancia que este sistema les permite, que es obtener X subvención estatal por cantidad de personas atendidas, que es lo mismo que ocurre con las fundaciones que se hacen cargo de los centros y los programas del Sename, que es lo mismo que ocurre con un montón de programas en que el Estado le ha dicho a los privados, mire, usted con su gente hágase cargo de esta tarea que es una tarea pública. Yo en eso preferiría un Estado más activo, en el fondo con sus capacidades instaladas, poder agenciar estos servicios que son de carácter público y que si en un caso hipotético de necesidad de externalizar algunas tareas, sean las extremadamente necesarias y, por supuesto, sujeto a una lógica estatal. Si una empresa privada está prestando un servicio que es público, debe prestarlo bajo una lógica estatal, no bajo una lógica de una empresa privada. Y ahí es la responsabilidad del Estado, en el fondo. Si el Estado está pagando a esas empresas por indicadores que no corresponden, entonces hay un problema también de diseño de esa política pública. Pero para evitar toda esta cosa de que se constituyan empresas dedicadas a hacer caja con la necesidad y la carencia de las personas, yo en esa óptica preferiría que sea una tarea asumida por el Estado. El Estado lo puede hacer, no es que el Estado necesite una mayor ingeniería para poder hacerse cargo de estas tareas que son administrativas también en el fondo. Estamos conversando con Rodrigo Poblete, un maulino candidato a la Convención Constitucional, abogado experto en Derecho Constitucional. Rodrigo, para salir un poco del área de la vivienda, que es lo que nos convoca, pero también hay muchos temas. Estamos en una región eminentemente rural, somos 1.100.000 habitantes, 300.000 familias viven en el mundo rural, y una de las discusiones más potentes que se ha dado ha tenido que ver con el tema del agua. ¿Cómo garantizamos el agua como un bien nacional de uso público? ¿Cómo garantizamos el agua como derecho? Pero también sabemos que
el agua está en manos de unos pocos, en el caso del Maule de muchos regantes, regantes que tienen acciones y que tienen posibilidad de manejar sus caudales. Más del 80% tiene incluso algunas acciones que no las utilizan y las venden, las entregan. ¿Cuál va a ser el rol tuyo en la Convención Constitucional y nuestro compromiso hoy día, hay gente que nos está viendo en Facebook Live, respecto al tema del agua? Sí, es un gran tema. Yo creo que los recursos naturales, todos, no solo el agua, son bienes nacionales de uso público, y la forma en que se explotan o que la forma en que concretamente ellos son administrados debe ser bajo una lógica de un bien público. Y de esa perspectiva, no es aceptable que nuestro país tenga entregada al control particular la mayor cantidad de sus derechos de agua en circunstancias que se trata de un elemento vital. Cuando esto lo escuchan afuera, lo encuentran tan absurdo como establecer cuotas sobre el aire o sobre el oxígeno. Ese es el nivel de ridiculez de nuestro paradigma en materia de recursos naturales y específicamente de agua. Para nuestra región es un tema súper crudo. Para los talquinos que vivimos en la ciudad, nos parece que el agua potable y el alcantarillado es un tema resuelto, pero basta con salir unos poquitos kilómetros del anillo urbano y nos damos cuenta que hay familias, muchas familias, que todavía dependen de un camión que pase determinados Alquilemos días a la la obra. semana. Claro, lo tenemos en la obra, lo tenemos en Mercedes, lo tenemos en varios sectores aquí. ¿Qué decir del alcantarillado? Entonces, a veces cuesta que los tomadores de decisión dejen de mirar Chile desde la óptica de Providencia, Santiago, Ñuñoa, Vitacura, y lo mismo ocurre en las regiones cuando los tomadores de decisión lo hacen desde la óptica de sus grandes polos urbanos. El problema del agua para mí es un compromiso ineludible para los constituyentes, y ahí yo aprovecho este espacio para decirle a los maulinos y a las maulinas: tenemos candidatos, candidatas a la Convención Constituyente por este distrito que tienen graves compromisos de intereses en materia de aguas. Y lo voy a decir con nombre y apellido: el exministro de Agricultura, Antonio Walker, que hoy viene a postular a este distrito, es uno de los mayores propietarios de derechos de agua en el país. Cuando se debata la posición constitucional del agua, la configuración constitucional del derecho al agua, ¿qué intereses van a primar en el exministro Antonio Walker? Yo me parece que la respuesta es clara, digamos. Es mucha plata la que representan esa cantidad de derechos de agua que él posee. Por eso hay que tener bastante ojo con cuáles son las alternativas que hoy tenemos, dónde están los intereses de esas alternativas. Nuestro compromiso es súper claro: el agua como un bien nacional de uso público garantizado en la Constitución, con una garantía expresa de acceso al agua de consumo para el uso, ¿cierto?, de las personas, y con prioridad respecto de los demás usos que a ella le corresponden. Clarísimo. Para interactuar un poco, Rodrigo, tu colega Felipe Domínguez, al cual le mandamos un tremendo abrazo, dice, a propósito de lo que estaban conversando respecto a viviendas, ¿qué consideras mejor? ¿Un Estado con una noción de constructor o hacer gasto público en subvencionar al privado inmobiliario? A ver, la lógica, de nuevo, del voucher, la lógica del subsidio, ha sido bastante perversa y ha demostrado, en el fondo, durante este tiempo, en las distintas áreas que se expresa, que termina siendo un incentivo para aquella empresa que invierte en el rubro, digamos, y en segundo lugar es una prestación de un servicio público. Es decir, una inmobiliaria, cuando decide construir, incluso cuando lo hace para viviendas con subsidio, toma primero una decisión comercial. Y eso es así, digamos. Toma primero una decisión comercial porque es lógico, porque la inmobiliaria no tiene ningún deber de prestar funciones de carácter de bien común. Ese es un rol que le podemos exigir al Estado.
Por eso la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a quién le podemos demandar? ¿A quién le podemos exigir? ¿A quién le podemos hacer reclamos en virtud de derechos personales, de derechos subjetivos, de derechos constitucionales? Es al Estado, no a los privados. De manera que cuando el Estado externaliza esas tareas, también debilita la exigencia, la exigibilidad de esos derechos. Porque luego el Estado empieza a decir, no, es que yo no tengo nada que ver ahí, un problema entre particulares. Cuando la vivienda queda con problemas de construcción, es un problema entre particulares. Cuando el barrio completo, recién estrenado, a donde le pusieron recién un CESFAM con bombo y platillo y un colegio, se inunda entero, es un problema entre particulares. ¿Dónde está el Estado ahí? Cuando los que están inundados son personas, habitantes de su jurisdicción, son personas que están sujetos a su tutela, a su garantía de derechos. Pero los vimos recientemente, y qué decir de los sectores que históricamente viven esto en el norte de Talca, digamos. Entonces, cuando el Estado se retrae y se ausenta de estas tareas, el que quede en la indefensión es el ciudadano, la ciudadana, porque pasa entonces a tener que entenderse con un particular que tiene un staff de abogados y de asesores a su haber, y en el fondo el ciudadano termina desamparado porque el Estado se resta de esta pelea, se desentiende. Ahora, en materia de construcción propiamente tal, yo creo que hay que hacer el análisis en el sentido de cuánto nos tomaría retomar la faceta de Estado constructor, hacer una proyección de esa tarea y mientras tanto ir regulando mejor el campo de la externalización de esos servicios. Eso quiero decir que se puede caminar y mascar chicle. Nos podemos poner una meta de que el Estado recupere este lugar que le corresponde, pero mientras esa meta no se alcance, porque no es inmediata, porque el Estado está mantelado en esas áreas de hacer cosas, entonces mientras esa meta se concreta, hay que ponerle una regulación fuerte y clara al rubro inmobiliario. Las empresas inmobiliarias se van a ir del país, no se van a ir del país porque su negocio está acá. Necesitan construir y van a seguir construyendo porque el negocio vende. Baja por unos meses, baja por unos años, pero vuelve y vende de nuevo. Siempre faltan casas, siempre se van a necesitar oficinas, siempre se van a construir departamentos. Sí, súper claro, súper interesante, Rodrigo. Mira, hay muchas preguntas, mucha interacción, muchos saludos de Omar Moraga, Víctor Chanique. Sergio Contreras, una pregunta que para mí es fundamental y que también va a tener que ser un elemento crucial para el nuevo rol del Estado. Habla de la transparencia y de la corrupción, dónde se puede fiscalizar, cómo sancionar fuertemente. También nos saluda Claudia, Egon, Rodrigo Villegas, Gabriela Nieves, María Angélica Maldonado, Magali, por aquí nos preguntaban otra cosa, una municipalidad constituyente, cómo se puede hermosear el Cerro La Virgen, pregunta a tu invitado, pero no es el tema de constitución, eso lo contestaremos en otro espacio, Sergio. ¿Qué más nos dicen? El profesor de conocimiento, mucha interacción, no alcanzo a leer todo en realidad. Las calles, las tachas, en un futuro cercano mayor descentralización. Claro, Juan Iriarte nos pregunta por el tema de la descentralización, que también es fundamental y tiene que quedar establecida en nuestra nueva Carta Fundamental. Rodrigo Paloma dice, el mundo sería un lugar mejor si lo gobernaran puros Rodrigos, grandes candidatos. Saludos a Rodrigo Paloma, en realidad tiene toda la razón, 3 Rodrigos sería fundamental. Oye, pero el tema de la transparencia y el tema de la probidad es fundamental también. Una de las cosas, uno pide modernización del Estado, pero el Estado también necesita poder tener claros índices de lo que está haciendo, lo haga de mejor manera, y eso se refiere al tema de las licitaciones, a la transparencia de los recursos, del gasto público, de la inversión, porque de repente muchas veces hablamos de eso, pero en la práctica el Estado también es bastante flojito en eso. Sí, claro. Bueno, en esa materia hay que reconocer que nuestro país tiene algunas herramientas avanzadas en comparación a otros países en materia de transparencia, pero que esa comparación no nos tranquilice, que esa comparación nos lleve a la reflexión de cómo podemos entonces compararnos ahora no con el vecindario en materia de transparencia, sino con aquellos países que son punteros en esta materia.
Es cierto que en el vecindario andamos bien, hay cosas tan básicas en otros países como que no es tarea fácil en algunos países de América Latina encontrar el repositorio de leyes de la República. O sea, desde ese punto de vista, la ley de transparencia en Chile ha contribuido mucho. Lo que tenemos que ahora es determinar eh, cuáles son las consecuencias de faltar a la probidad, cuáles son las consecuencias de robarse dinero público, cuáles son las consecuencias de desviar poder. Esas son las cosas que en Chile se han resuelto de manera muy tímida. Hay países que no tienen no tienen tan buena herramienta de transparencia, pero que sí tienen sanciones muy duras respecto de las faltas a la probidad, de la corrupción, ¿cierto? Y en Chile tenemos una cosa a la inversa, tenemos mecanismos que nos permiten solicitar información pública, que son relativamente eficientes, pero la consecuencia de incumplir los estándares de probidad y transparencia es relativamente inocua, o sea, sale barato delinquir en esa área. Para las autoridades, perder el cargo por una falta a la probidad o actos de corrupción es algo casi impensado todavía. Entonces, tenemos que tener un catálogo bien claro de consecuencias constitucionales en materia de probidad y transparencia y cómo le encargamos a los futuros legisladores y a las futuras legisladoras una mejor configuración de las consecuencias legales que tienen que ser las más importantes en el fondo respecto de estos puntos. O sea, no puede ser que personas que han tenido antecedentes por el área específica de corrupción puedan, transcurrido un periodo, volver a postularse. Eh, las democracias se van enfermando con esas conductas, las democracias empiezan a enfermarse gravemente y al final lo que terminamos cultivando son democracias fallidas, estados en los que sus representantes han socavado tanto la credibilidad del sistema, que es donde aparecen luego los personajes carismáticos, los caudillos que desmantelan la institucionalidad y los proyectos colectivos y se llevan todo para la casa. O sea, todo depende de esos personajes. Por eso es tan importante que lo público tenga el lugar que corresponde. No es una cuestión solamente ideológica. Es que si lo público se desprestigia, el sistema completo empieza a hacer crisis. Cuando lo público anda bien, el sistema se calibra y empieza a funcionar mejor. Rodrigo, se nos ha pasado rápido el tiempo, la interacción también es mucho. Pablo Orellana habla de lo importante que debe ser la descentralización. En la nueva Carta Fundamental, Nelson Apablaza habla del tema del acceso a la vivienda, pero también la regulación de la expansión urbana, de la integración. Juan Carlos Marchán nos dice cómo garantizar la probidad y la transparencia cuando lo legal se pone por sobre la altura de lo ético. Felipe Domingo nuevamente dice cómo aplicamos esa transparencia en la convención. ¿Se ve algún peligro en aquello? Egon también nos envía muchos saludos. Rodrigo Olivares dice abrazo a ambos, gran conversación de muy buen nivel. Creo que es importante considerar la Constitución un piso mínimo de protección ante situaciones de emergencia como la pandemia, lo que nosotros siempre hemos conversado respecto a gestión de desastres y otras cosas. Bueno, se nos quedaron a lo mejor muchos temas en el tintero, los 30 minutos se nos pasaron volando, seguramente vamos a tener otra oportunidad de seguir conversando, Rodrigo, pero para terminar, Rodrigo Poblete, abogado, maulino, su compromiso con el Maule, su compromiso con el Distrito 17, su compromiso con la ciudad de Talca, su compromiso en hacer de estos Rodrigos unas futuras autoridades para este nuevo periodo que comienza. Bueno, yo resalto y vuelvo a mencionar, bueno, nosotros hemos asumido, los constituyentes no pueden hacer un programa, lo que yo creo es que los constituyentes deben ir comprometiéndose con líneas, con algunos compromisos, con algunas tareas. Nosotros hemos ido asumiendo ahora algunos compromisos puntuales, el primero de ellos el Estado descentralizado, el Estado sustentable, el Estado garante, ¿cierto? Un Estado con enfoque de género. Lo que nosotros nos comprometemos, más allá de los aspectos programáticos sobre los cuales yo creo que tenemos muchas coincidencias, nosotros estamos completamente en la sintonía
de la ciudadanía que apoyó el cambio constitucional porque hemos creído en esto desde antes y no por conveniencia. No nos subimos al cambio constitucional por la puerta de atrás. Eso es lo primero. Lo segundo es que queremos, y repetimos esto, representar la vivencia de ser del Maule, de vivir en el Maule, de haber estudiado en esta región y de desarrollar nuestra vida en esta región. Algunos tuvimos que en algún momento ir a buscar pega a Santiago porque las regiones no ofrecen las oportunidades que todos quisiéramos, pero tomamos también la decisión de volver a nuestra región apenas se presentó la oportunidad, porque es aquí donde uno desea y añora contribuir con la vocación de servicio público, ¿cierto? Con el compromiso con su entorno, no porque lo hayamos leído en un paper, no porque lo hayamos visto en un estudio, sino porque aquí vive nuestra familia, aquí están las carencias de nuestras abuelas, de nuestros familiares del campo, que tienen que desplazarse de manera a veces indigna para 1 hora cada 6 meses, la atención de salud. Conocemos esta experiencia no porque nos la contaran, sino porque sabemos lo que es hacer fila, lo que es la indignidad de los trámites en el servicio público. O sea, lo que nosotros estamos diciendo es que quienes nunca se han atendido en el sistema público, quienes nunca han vivido a partir de la necesidad de lo público, quienes nunca se han educado en lo público o quienes nunca han pasado por lo público, no pueden representar las vivencias, ni pueden representar los anhelos, ni las esperanzas de cambio de la ciudadanía, mucho menos de una ciudadanía tan vinculada a lo público como es la maulina. Los maulinos, las maulinas necesitamos de un mejor Estado, de un Estado garante, porque aquí no son los privados los que nos resuelven los problemas. Aquí no tenemos alternativas privadas para salud, ni alternativas privadas para educación, ni alternativas privadas para nada. Lo que aquí es el Estado. Y por eso nuestro compromiso es un Estado al servicio de la persona, un Estado garante que nos asegure un mínimo de bienestar social para vivir en dignidad. Esa es nuestra esperanza y la compartimos con nuestro candidato a alcalde y queremos desde Talca también y desde todos los territorios que durante el proceso constituyente, con los aliados y las aliadas que hemos ido construyendo en la campaña, desde los municipios, desde las concejalías, desde las alcaldías, mantener a la ciudadanía participando durante el proceso constituyente, de manera que sean los talquinos, en este caso, las talquinas, quienes me ayuden a ir posicionando los temas de Talca en la convención constituyente. Gracias, querido Rodrigo, y como dice nuestro común amigo Francisco Castro, esperanza en que tú puedas escribir la constitución de la gente, esperanza en que podamos salir adelante en este Maule que a veces nos duele tanto, pero que a su vez tiene tanto capital humano y tiene tanta potencia. Esperanza en poder construir una sociedad mucho más justa y esperanza en poder construir también felicidad, si en definitiva las políticas públicas tienen que apuntar a eso. Te mando un tremendo abrazo, Rodrigo, sigue adelante con esta importante peregrinación de seguir contando en todos los espacios del Distrito 17 de lo importante que es primero ir a votar el 11 de abril, votar para gobernadora, en este caso Cristina Bravo, mi candidata, votar para constituyente, para concejal y para alcalde. Un gran abrazo. Un abrazo, Rodrigo. Con la gente. Que esté muy bien. Nos vemos. Buenas noches. Chao, gracias chao. a todos los amigos y amigas que escribieron. Nos vemos pronto en otro Facebook Live.